Bueno, hoy era un poco una visita obligada porque las elecciones a muchos nos han sorprendido los resultados, a otros no nos han sorprendido tanto, pero de repente ese quiebre que se produjo en las elecciones es como que le da cierto aire al gobierno para emprender un conjunto de reformas que le son necesarias para seguir con su gobierno adelante. Creo que el gobierno ayer dio una señal de que debería cambiar en algunos modos y en algunas formas, y sobre todo porque es necesario que se interrelacione con cada uno de los gobernadores de las provincias argentinas, que no los deje fuera de un proyecto a nivel nacional en donde, si bien el gobierno nacional necesita el apoyo de los gobernadores, también los gobernadores tienen que saber de qué se está tratando lo que está pasando en la sede central. Es así que en el día de ayer se reunió con 20 gobernadores, de los 24 gobernadores que tiene la República Argentina, algunos porque no fueron y otros porque no fueron invitados, y el mismo presidente de la Nación se encargó de decir, quizás, por qué no fue invitado el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y de repente porque la idea o el proyecto que tiene el gobierno abarca varias cuestiones que tienen que ver con reformas. Una es la reforma impositiva, que vamos a ver qué grado de importancia tiene esta reforma impositiva, sobre todo en impuestos muy puntuales como son el impuesto a las ganancias y el IVA, que son dos de los impuestos que se tocarían. Hay otros tantos impuestos que se eliminarían directamente porque realmente no representa grandes recaudaciones para las arcas del Estado y no tienen razón de ser que existan. Cómo combinar el tema del IVA con un impuesto que es realmente confiscatorio, como es el impuesto a los ingresos brutos. Cómo van a trabajar las provincias respecto de este IVA integrado que pretende hacer el gobierno nacional. Hay temas que no se hablaron aún, y uno es los derechos de exportación a los granos. ¿Qué va a pasar con esos derechos de exportación? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno frente a estos derechos de exportación que son muy altos? O si va a haber algún tipo de cambio al respecto. También va a haber una reforma laboral, y lo que pretende el gobierno con esta reforma laboral es destruir un poco la industria del juicio que hay en torno a todo lo que tiene que ver con la laboralidad. Creo que va a ir por un buen camino porque la verdad que esta industria del juicio que se tornó en torno a los temas laborales, no crean que es el trabajador el que se lleva los montos que en las demandas laborales surgen, sino que hay mucha gente en el medio que cobran pacto de cuota litis o que cobran acercamientos y demás, y generalmente al trabajador le queda un 40 o un 50% del monto reclamado. Entonces, no es que se va a perjudicar, creo yo, y espero que así sea, al trabajador, sino que se van a ordenar ciertas pautas de la relación laboral, como también el tema de las ART, que las ART fue un negocio en un determinado momento para determinadas empresas, y hay que ordenar ese sistema también para que funcione como debe funcionar. También se pretende hacer dentro de esa reforma laboral que pueda haber acuerdos de la parte trabajadora y la parte empresaria, acuerdos de productividad, la creación de un banco de horas disponibles realmente para gente que tiene más ganas de trabajar más cantidad de horas y a lo mejor en el lugar de trabajo que tiene le pueden emplear X cantidad de horas. También incluye una fragmentación del periodo de vacaciones que beneficia al trabajador. O sea, son todas pautas que va a haber que negociar
realmente para que el trabajador no pierda sus derechos, pero que también al empresario le sea fácil poder tomar trabajadores y que entren dentro de la economía formal como corresponde. Para eso el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo y es cómo va a incentivar respecto de las contribuciones patronales, que en este momento son altísimas, y por eso la informalidad del trabajo. Desde el punto de vista impositivo va a haber reformas muy fuertes de impuesto a las ganancias, como también va a haber una reforma integral de IVA, y se va a hablar de un reparto tripartito de IVA, teniendo en cuenta los tres estamentos que serían el gobierno nacional, provincial y municipal, en todo lo que tenga que ver con la recaudación de IVA. Para eso, sin lugar a dudas, el gobierno va a tener que tomar una medida. Y la medida que va a tener que tomar va a ser, primero, bajar las alícuotas de IVA, que en algunos casos llega al 21% y en otros hasta el 27%, que es una verdadera barbaridad. ¿Y quién no nos dice que lleguemos a una instancia en donde el IVA baje para algunos y suba para otros, porque hay productos que tienen el 10,5% y a lo mejor pasarían a un 15%? Pero evidentemente la primera reforma que tiene que haber es bajar el tema del IVA. También empieza todo lo que tiene que ver con las privatizaciones que prometió el gobierno nacional y que también es un reclamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a privatizar en primera instancia el gobierno nacional? Rutas nacionales, trenes, centrales eléctricas, la hidrovía del Paraná, centrales nucleares, yacimientos carboníferos de Río Turbio. Y realmente ese sería el cronograma de privatizaciones que tendría el gobierno nacional. Ojalá que sea una privatización ordenada, una privatización controlada y que realmente no tengamos las malas experiencias que tuvimos con privatizaciones años anteriores. La otra reforma que creo que tiene que urgente encarar el gobierno nacional es el tema del Banco Central, que no puede quedar en estas condiciones y va a tener que realmente ver de qué forma va a interactuar el Banco Central con la Presidencia de la Nación. Se prevé una inflación del orden del 25 al 30% anual para lo que es el año 2025, con la idea del gobierno nacional de que el año 26 esté en un solo dígito la inflación. Y otra de las cosas que va a tener que resolver el gobierno nacional con el Banco Central es la tabla paridad dólar, cómo va a flotar ese mercado cambiario. El Fondo Monetario Internacional ya le está diciendo a la Argentina que tiene un atraso cambiario en el orden del 15%. ¿Cómo va a fluctuar la moneda dentro de la brecha que pretende establecer el gobierno? Y el último punto que tendrá que rever, por eso el gobierno tiene mucha tarea que hacer de acá en más, es el tema de las tasas bancarias. Nadie va a tomar un crédito con las tasas alevosas que se están viviendo, y si se quiere hacer un desarrollo económico, hoy tasas del orden del 60% hacen que cualquier crédito que uno tome para alguna actividad productiva sea inviable porque la tasa es muy alta. O sea, que el mercado va a tener que de alguna manera, y el Banco Central de alguna manera, impulsar la utilización de tasas, que esos créditos sirvan para aplicar a las cuestiones productivas, que es lo que en estos momentos le está haciendo falta a nuestro Estado Nacional y a nuestra República Argentina. Que los productores, que los empresarios, que los industriales, que los comerciantes puedan acceder al crédito para la evolución y desarrollo de sus actividades sin unas tasas que sean realmente leoninas y que no le permitan el crecimiento. Dicho todo esto y habiendo hecho un resumen general de todo lo que puede pasar en estos 2 años que se le vienen al gobierno de Milei, que sin lugar a dudas lo que nos ha demostrado el gobierno de Milei es que está decidido a hacer la reforma. Bueno,
no me queda otra que decirle que tengan un excelente fin de semana, que va a haber novedades, que van a ser, el año 2026 va a ser un año muy movido porque va a haber muchas sanciones de normas, sobre todo porque el Congreso no le va a ser tan desfavorable al gobierno nacional. Y si trata de tener una buena relación con las provincias, quizás pueda lograr todos y cada uno de los objetivos planteados. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana y nos reencontraremos dentro de 15 días.